El cansancio que llega hasta los huesos no le teme al peligro. No le importa que el hombre que pisa los vidrios rotos sea de Clanwalls, el hombre que es dueño de media ciudad y de los políticos que la gobiernan. Cuando tus rodillas finalmente ceden después de un turno de 20 horas fregando pecados de pisos de mármol, simplemente caes. Sofía cayó. Ella esperaba el golpe frío del piso de baldosas. Lo que no esperaba era despertar horas después en una cama de sábanas de seda, con sus dedos encallecidos aprisionados en el puño de hierro de un asesino despiadado. El reloj de péndulo del vestíbulo principal marcó las 3 de la madrugada. El campanazo pesado retumbó por los pasillos vacíos de la mansión Walls. Sofía Reed no levantó la mirada. Estaba de rodillas en el comedor secundario, con un cepillo de dientes bien sujeto en la mano derecha, tallando una mancha oscura y pegajosa en las hendiduras del piso de madera. Era sangre. Sofía lo sabía. Tenía ese olor metálico característico, un cobre que se abría paso a través del aroma cítrico del limpiador industrial. 2 años atrás, cuando Sofía empezó a trabajar ahí, una mancha así la habría hecho entrar en pánico. Se habría encerrado en el closet de suministros, hiperventilando, preguntándose si era cómplice de un asesinato solo por sostener una botella de cloro. Ahora, a sus 24 años, cargando con la montaña de deudas médicas de su hermana fallecida y enfrentando un desalojo cada mes, su cinismo había endurecido por completo su conciencia. El asesinato no era asunto suyo. Quitar la mancha antes de que llegara el personal de la mañana era lo único que le importaba. Sofía se sentó sobre sus talones y se pasó el antebrazo por la frente. Los músculos le gritaban de dolor. Un dolor sordo, punzante, se había instalado en la base de su columna 12 horas atrás, y ahora bajaba lentamente por sus piernas. La mansión Walsh no era tanto un hogar como una fortaleza construida para un rey que no confiaba en nadie. Era enorme, fría, completamente desprovista de calidez. Todo era caoba, mármol y vidrio. Todo mostraba huellas. Todo mostraba polvo. Y los hombres que la habitaban, de Clanwalls y su círculo cercano de lugartenientes trajeados, de mirada muerta, eran descuidados. Se movían por la casa como una tormenta, dejando tras de sí ceniza de puros, vasos de whisky a medio terminar, platos rotos y, a veces, cosas peores. Sofía arrojó el cepillo de dientes a su cubeta de plástico y tomó un trapo para limpiar los zócalos. Debía marcar su salida a medianoche, pero había habido una reunión. Así la llamaba la jefa de servicio, la señora Gabel. El jefe tiene una reunión en el ala oeste. Manténganse fuera de vista, pero listas. Sofía detestaba esas reuniones. Significaban gritos que se colaban por los conductos de ventilación. Significaban el golpe pesado de muebles cayendo. Significaban quedarse hasta el amanecer borrando la evidencia de hombres violentos haciendo cosas violentas. Finalmente se puso de pie. Sus rodillas tronaron lo suficientemente fuerte como para hacer eco en la habitación. Tomó su cubeta. La casa estaba en completo silencio. Los autos habían salido a toda velocidad de la entrada de grava 1 hora antes. Los soldados se habían retirado a sus habitaciones. Solo de Clanwalls permanecía arriba, en el ala principal, un lugar que Sofía tenía terminantemente prohibido pisar. A Sofía no le importaba de Clanwalls. Las otras sirvientas hablaban de él en el cuarto de lavado. Comentaban sus hombros anchos, su mandíbula afilada, la forma fría y calculadora con la que miraba a las personas. Romantizaban el peligro. Sofía pensaba que eran unas tontas. Declan no era el protagonista de una novela romántica. Era un pragmático de sangre fría que no sabía ni cargar el lavaplatos y dejaba sus camisas manchadas de sangre tiradas en el piso para que alguien más las recogiera. Era solo otro jefe adinerado, y ella solo era un fantasma empujando un trapeador. Sofía arrastró los pies hacia la cocina. Necesitaba guardar sus suministros, firmar la bitácora y caminar los 2 kilómetros bajo la lluvia helada hasta la parada del autobús. El pasillo se extendía frente a ella, iluminado tenuemente por las luces con sensor de movimiento. El aire acondicionado siempre estaba a un helado 18 grados. Sofía tiritó bajo su delgado uniforme gris. Su visión se emborronó en los bordes. Parpadeó con fuerza, tratando de espantar el agotamiento. Solo 10 minutos más, se dijo. Guarda la cubeta. Toma tu abrigo. Dio la vuelta hacia la enorme biblioteca para tomar el atajo hacia la escalera de servicio.
La habitación estaba sofocantemente oscura, olía a papel viejo, cuero y tabaco rancio. A la mitad de la alfombra persa, su pie se enganchó con algo pesado, un vaso de cristal abandonado justo en medio del piso. Sofía tropezó. No tuvo los reflejos para sostenerse. La pesada cubeta de plástico se le resbaló de las manos, cayendo con estrépito contra el piso de madera, esparciendo botellas de limpiador y trapos húmedos en la oscuridad. Sofía golpeó el suelo con fuerza, su hombro absorbiendo el impacto. Quedó tendida sobre la alfombra. El dolor en su hombro palpitaba, pero, extrañamente, el piso se sentía increíblemente suave. Solo voy a cerrar los ojos un segundo, pensó. La voz cínica en su cabeza finalmente ahogada por el puro agotamiento biológico. Solo hasta que pase el dolor. No se levantó. La oscuridad se la tragó por completo. Declan Walsh no estaba dormido. No había dormido más de 3 horas seguidas en 6 meses. Estaba de pie junto al ventanal de su estudio, con un vaso de agua tibia en la mano, viendo la lluvia azotar el vidrio reforzado. Tenía 32 años, pero sus huesos se sentían de 80. La reunión de esa noche había sido un desastre. La facción de los O'Connor se estaba volviendo audaz, avanzando sobre los muelles, probando sus límites. Declan se había visto obligado a dar un ejemplo con uno de sus mensajeros. Fue brutal. Fue necesario. Fue agotador. Dejó el vaso sobre el escritorio, haciendo una mueca cuando la tela de su camisa jaló contra la piel amoratada de sus costillas. Se desabrochó el cuello de la camisa, dejando caer su corbata sobre el respaldo de un sillón de cuero. La cabeza le palpitaba con una migraña feroz que latía detrás de su ojo izquierdo. Necesitaba los libros de contabilidad de los cargamentos de 2024 para verificar una discrepancia que había notado durante los gritos de abajo. Los archivos estaban en la biblioteca secundaria. Declan salió de su estudio, sus pasos silenciosos sobre las alfombras gruesas. La casa era una tumba. Era su tumba, en realidad. Él la había construido, la había fortificado, y ahora estaba atrapado dentro de ella. Pagaba decenas de personas para mantenerla funcionando, un ejército invisible de personal que se escabullía cada vez que él entraba a una habitación. Le gustaba así. El contacto visual significaba reconocer su humanidad, y él no podía darse el lujo de preocuparse por los daños colaterales. Empujó las pesadas puertas de roble de la biblioteca. No se molestó en encender el candelabro principal, dejando que la débil luz de la luna y la que se filtraba del pasillo lo guiaran hacia los archiveros. Dio 3 pasos dentro de la habitación y se detuvo. Sus instintos, afinados por toda una vida de paranoia, se dispararon. Había alguien en la habitación. No fue por el arma que llevaba en la cadera. La respiración era demasiado lenta, demasiado superficial para ser un asesino. Declan entrecerró los ojos en la penumbra. Cerca del centro de la habitación, rodeado de un desorden de botellas de aerosol y esponjas caídas, yacía un bulto arrugado de tela gris. Se acercó, su guardia bajando hacia la pura confusión. Era una de las sirvientas. Estaba enroscada de costado sobre la alfombra persa, las rodillas ligeramente recogidas hacia el pecho. Su cabello oscuro se había salido del moño y caía sobre su mejilla. Su rostro estaba pálido, casi translúcido bajo la luz tenue, con sombras moradas de agotamiento talladas profundamente bajo sus ojos. Declan se quedó parado sobre ella, completamente inmóvil. La reconocía vagamente. Era la que nunca bajaba la mirada cuando él pasaba por los pasillos, pero tampoco lo miraba directamente. Lo veía a través de él, como si fuera un mueble feo. A Declan eso le resultaba levemente irritante, y por eso mismo, memorable. Oye, dijo. Su voz era un rasguido áspero, sin usar desde que había dado órdenes a gritos 2 horas antes. Ella no se movió. Declan frunció el ceño. Se agachó, las articulaciones de sus rodillas tronando. Extendió la mano, su mano grande y llena de cicatrices flotando sobre el hombro de Sofía. Le dio una sacudida firme. Despierta. No puedes dormir aquí. La cabeza de Sofía se ladeó levemente, pero sus ojos permanecieron cerrados con firmeza. Su respiración era pesada, el arrastre lento y rítmico de alguien cuyo cuerpo se había apagado por completo. Declan retiró la mano. Miró los suministros de limpieza esparcidos. Miró las manos de Sofía, descansando flojas sobre la alfombra. Sus nudillos estaban en carne viva,
la piel agrietada y descarapelada por los químicos fuertes. Sus uñas estaban cortadas sin piedad, muy cortas. Una sensación extraña e incómoda se retorció en el estómago de Declan. No era lástima. La lástima era una emoción inútil. Era reconocimiento. Él sabía cómo se veía correr hasta que el motor se fundía. Lo veía en el espejo cada mañana. Esta mujer no se había quedado dormida sin más. Su cuerpo había colapsado bajo el peso de la vida que cargaba. Una vida que, se dio cuenta con una mueca cínica, incluía limpiar sus desastres. Debería despertar a la jefa de servicio y dejar que ella se hiciera cargo. No era apropiado que él interviniera. Él era el jefe de una organización criminal, no una niñera. Declan se puso de pie. Le dio la espalda y caminó hacia el archivero. Tomó el libro de contabilidad que necesitaba. Se dio la vuelta para irse. Se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás, hacia la pequeña figura gris en el piso. La biblioteca estaba helada. Maldijo entre dientes, una grosería seca y cortante. Arrojó el libro sobre una mesa cercana. Declan volvió hacia ella. No lo pensó demasiado. Se agachó, deslizando un brazo bajo las rodillas de Sofía y el otro tras su espalda. Esperaba que ella despertara en pánico, que gritara o se sacudiera. En cambio, al levantarla, Sofía solo suspiró, su cabeza cayendo naturalmente contra el pecho de Declan. Pesaba casi nada. Era alarmante lo ligera que era. Se sentía como un manojo de huesos huecos envueltos en un uniforme barato. Declan ajustó su agarre. Sofía olía a cloro, pulidor de limón y un tenue jabón de vainilla barato. Era lo más normal, lo más terrenal que había olido en semanas. La sacó de la biblioteca. Evitó la escalera de servicio, era demasiado angosta y no iba a navegarla en la oscuridad. La subió por la escalera principal, sus botas sin hacer ruido sobre la alfombra. Caminó por el corredor este del ala de huéspedes. Abrió de una patada la puerta de la primera suite. La habitación estaba impecable, la cama tendida con esquinas tensas y perfectas. Declan caminó hacia la cama. No se molestó en apartar el edredón grueso. Simplemente la depositó encima. Empezó a retirar los brazos. Mientras cambiaba su peso para levantarse, la mano de Sofía se sacudió, sus dedos, ásperos y fríos, se cerraron alrededor de la muñeca de Declan. Declan se quedó congelado. Miró hacia abajo. Ella no estaba despierta. Sus ojos seguían cerrados con fuerza, pero su agarre era desesperado, anclándolo al lugar. Era un reflejo, un aferrarse moribundo a una tabla de salvación. Declan miró la mano de Sofía sobre su muñeca. Podía soltarse fácilmente. Podía romper ese agarre con un solo movimiento del brazo. No lo hizo. Miró el sillón vacío en la esquina de la habitación. Miró de nuevo a la sirvienta. Soltó un largo suspiro entrecortado, arrastró el sillón hasta el lado de la cama con la mano libre y se sentó. Sofía despertó con la sensación de ahogarse en una nube. Fue un ascenso lento y confuso hacia la conciencia. Normalmente despertaba con el chillido de la alarma de su teléfono, la rigidez agonizante de su espalda y el frío de corriente de su apartamento diminuto. Hoy sentía calidez, una calidez pesada y costosa. Mantuvo los ojos cerrados un momento, dejando que su cerebro despertara poco a poco. El hombro le dolía sordamente, los pies le palpitaban. Recordó la biblioteca, la cubeta derramada, el piso. Abrió los ojos de golpe. El techo estaba mal. No era el yeso manchado de agua de su recámara. Era alto, abovedado, pintado de un blanco impecable con molduras intrincadas. El pánico, frío y agudo, se disparó en su pecho. Se incorporó violentamente, la respiración atorada en su garganta. Estaba sobre una cama del tamaño de una pequeña isla. Almohadas de seda, un edredón pesado. Trató de arrastrarse hacia atrás para bajar del colchón, pero su brazo derecho se tensó de golpe, deteniéndola en seco. Sofía bajó la mirada. Su mano estaba engullida por otra, grande, bronceada, con nudillos marcados por cicatrices blancas y un pesado reloj de oro cortándole la muñeca. Siguió el brazo con la mirada, hacia arriba por la manga arremangada de una camisa blanca de vestir, a través de un pecho amplio que subía y bajaba en un ritmo constante, hasta un rostro que le hizo sentir que el estómago se le caía. Declan Walls.
Estaba desplomado en un sillón de terciopelo, pegado al costado de la cama. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás en un ángulo incómodo, el cabello oscuro despeinado, una sombra de barba áspera en la mandíbula. Estaba profundamente dormido. Y estaba sosteniendo su mano. No, pensó Sofía con un golpe de puro horror. Sus dedos estaban firmemente enroscados alrededor de la palma de Declan, y los dedos de él caían sueltos sobre los de ella. Ella era la que sostenía la mano de él. La mente de Sofía corrió, repasando un rosario de escenarios catastróficos. Había caminado dormida. Lo había atacado. La iban a enterrar en los cimientos de un casino nuevo. Necesitaba sacar la mano. Lentamente, Sofía contuvo la respiración. Relajó los dedos, moviéndose con la lentitud agonizante de alguien que intenta desactivar una bomba. Sacó el índice, luego el dedo medio. Ya casi estaba libre. En el momento en que su mano empezó a resbalar de la palma de Declan, los dedos de él se cerraron de golpe, aprisionándola de nuevo en su lugar. Los ojos de Declan se abrieron. No eran ojos somnolientos. No hubo parpadeo lento ni mirada confundida. Pasaron de completamente cerrados a violentamente despiertos en una fracción de segundo. Eran de un azul pálido, helado, y se clavaron en el rostro de Sofía con una intensidad aterradora. Sofía se quedó congelada, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Declan la miró fijamente. No se movió. No soltó su mano. El silencio en la habitación era pesado, tan denso que casi se podía masticar. Empezó Sofía, la voz quebrándose. Tenía la garganta reseca. Tragó saliva y lo intentó de nuevo, reuniendo cada gramo de valentía cínica que le quedaba. Puedo explicarlo. Declan se enderezó lentamente en el sillón, rotando el cuello. Tronó fuerte. Miró sus manos entrelazadas. ¿Puedes? Preguntó. Su voz era ronca, grave y plana. Resbalé, dijo Sofía, atropellando las palabras. En la biblioteca. Se me cayó la cubeta y caí, creo que me desmayé. El pulgar de Declan rozó, casi con indiferencia, la piel en carne viva de sus nudillos. No era una caricia. Era una evaluación. Lo sé. Yo te encontré. El cerebro de Sofía tartamudeó. Tú, me trajiste aquí. Estaba sangrando sobre una alfombra de 300 años, mintió Declan con suavidad. No quería que se manchara. Sofía miró sus manos, sus brazos. No había sangre. Miró de nuevo a Declan, frunciendo el ceño. No estoy sangrando. Declan sostuvo su mirada, completamente imperturbable por haber sido descubierto en su mentira. Parecías un cadáver. Estaba deprimiendo la habitación. Sofía no supo qué hacer con eso. El jefe del sindicato más temido de la ciudad estaba sentado en un sillón, sosteniendo su mano, lanzándole insultos secos. Señor, dijo Sofía, dejando caer su tono al registro formal y distante que usaba con los supervisores. Me disculpo por las molestias. Si suelta mi mano, volveré al trabajo, o empacaré mis cosas y estoy despedida. ¿Crees que te traje aquí para despedirte? Creo que hombres como usted no hacen nada sin una razón, dijo Sofía, sorprendiéndose de su propia franqueza. Y yo no tengo nada que usted quiera, así que asumo que soy un estorbo. Los ojos de Declan se entrecerraron levemente. Se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Olía a whisky caro, a lluvia y a algo intrínsecamente peligroso. Me sujetaste, afirmó, ignorando por completo la evaluación que ella había hecho de su carácter. Sofía se sonrojó. Estaba dormida. No sabía lo que hacía. Te aferrabas como si estuvieras cayendo de un precipicio. Me disculpo. Intenté soltarme, continuó Declan, su voz bajando otro poco, más suave, pero de algún modo más intimidante. No me soltaste. Sofía jaló su mano con fuerza. Esta vez, Declan la dejó ir. Sofía recogió el brazo contra su pecho, frotándose la muñeca. Ahí tiene, dijo, la voz temblándole ligeramente a pesar de sus esfuerzos. Ya solté. Iré por mis cosas. Pasó las piernas por el borde de la cama, plantando los pies en la alfombra gruesa. Se puso de pie. Sus piernas se tambalearon de inmediato, un dolor agudo disparándose por su columna. Se inclinó hacia adelante.
Antes de que pudiera caer, Declan estaba ahí. Se movió con una velocidad aterradora. Sus manos se cerraron sobre la cintura de Sofía, sosteniéndola firme. Su agarre era completamente distinto esta vez. No un ancla pasiva, sino una jaula de músculo sólido. Sofía jadeó, sus manos volando para apoyarse planas contra el pecho de Declan. Podía sentir la dureza de sus costillas bajo el algodón delgado de la camisa. Declan bajó la mirada hacia ella. Le sacaba una cabeza de estatura, su cuerpo ancho bloqueando la luz de la mañana que entraba por la ventana. Siéntate, ordenó en voz baja. Tengo que irme, contraatacó Sofía, inclinando la cabeza hacia atrás para desafiarlo con la mirada. Mi turno terminó hace 6 horas. Siéntate. No levantó la voz, pero el mandato cargaba el peso de un golpe físico. La levantó hacia atrás sin esfuerzo, depositándola de nuevo en el borde del colchón. Declan no se apartó. Se quedó de pie entre las rodillas de Sofía, invadiendo su espacio, mirándola con una expresión que ella no supo leer. No era enojo. No era lástima. Era algo demasiado enfocado. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Sofía miró fijamente su clavícula. Sofía. Sofía Reed. Sofía, repitió Declan. La forma en que lo dijo hizo que sonara pesado. ¿Cuántas horas a la semana trabajas en esta casa, Sofía? 80, mintió. Eran más cerca de 90. Y antes de que te desmayaras en mi biblioteca, dijo Declan, su mirada bajando hacia las ojeras oscuras bajo sus ojos, ¿cuándo fue la última vez que dormiste? Eso no es asunto suyo, señor Walsh. Un músculo se tensó en la mandíbula de Declan. Lo hago mi asunto cuando mi personal empieza a caer muerto en mis pasillos. No caí muerta. Estaba descansando. Estabas en coma. Declan finalmente dio medio paso atrás, dándole una fracción de espacio para respirar. Metió la mano al bolsillo y sacó un teléfono negro, elegante. Marcó un solo número y se lo llevó al oído. Gabel, ladró al receptor. Trae el desayuno a la suite de huéspedes del ala este. 2 platos. Y cancela los turnos de Sofía Reed para la próxima semana, con goce de sueldo. Colgó antes de que la jefa de servicio pudiera responder y arrojó el teléfono sobre la cama. Sofía lo miró fijamente, la boca ligeramente abierta. No puede hacer eso. Si no trabajo, no me... Ya dije que con goce de sueldo, interrumpió Declan, con frialdad. Caminó de vuelta hacia el sillón de terciopelo y se sentó pesadamente, apoyando los codos en las rodillas, observándola. No sales de esta habitación hasta que comas, y no sales de esta casa hasta que dejes de parecer un cadáver. Sofía se aferró al borde del colchón. ¿Por qué está haciendo esto? Declan apartó la mirada, contemplando la luz gris de la mañana por la ventana. La máscara dura e implacable del jefe volvió a su lugar, sellando cualquier breve momento de humanidad que lo había impulsado a cargar las escaleras arriba. Porque, dijo Declan en voz baja, la voz vacía de emoción, odio limpiar desastres, y tú estabas a punto de convertirte en uno muy inconveniente. El toque en la puerta fue agudo y vacilante, un ritmo que traicionaba la ansiedad de quien estaba del otro lado. Adelante, llamó Declan. No alzó la voz, pero el diseño acústico de la mansión llevó el mandato a la perfección. La pesada puerta se abrió con un clic. La señora Gabel, una mujer que normalmente se movía por la casa con la autoridad militante de un general, se congeló en el umbral. Balanceaba una charola de plata pesada, cargada con platos cubiertos, una jarra de café y jugo fresco. Sus ojos saltaron de Declan sentado casualmente en el sillón de terciopelo a Sofía sentada rígida en el borde de la enorme cama. Durante 3 segundos, el rostro de la señora Gabel fue una clase magistral de sorpresa reprimida. Luego, la máscara neutral de una jefa de servicio experimentada volvió a su lugar de golpe. Ponla en la mesa, instruyó Declan, señalando una pequeña mesa con cubierta de vidrio junto a la ventana. La señora Gabel obedeció en total silencio. La porcelana tintineó levemente al dejar la charola. No miró a Sofía. Eso era peor, pensó Sofía. La evitación activa del contacto visual significaba que la señora Gabel ya estaba sacando conclusiones, y ninguna de ellas involucraba a Sofía desmayándose por simple agotamiento. ¿Algo más, señor?, preguntó la señora Gabel, con las manos apretadas frente a su delantal impecable. No.
Asegúrate de que nadie baje por este corredor hasta que yo diga lo contrario. Eso incluye a seguridad. Entendido. La señora Gabel hizo una reverencia rígida, giró sobre sus talones y salió, cerrando la puerta con un clic suave y definitivo. Sofía sintió como el resto del aire se succionaba de la habitación. Estaba completamente sola con él de nuevo. Declan se puso de pie. El movimiento repentino hizo que Sofía se encogiera hacia atrás, sus hombros golpeando las almohadas de seda. Él ignoró la reacción, caminando hacia la mesa y levantando las tapas plateadas. El olor a tocino, pan tostado con mantequilla y café intenso inundó la habitación. Normalmente, el aroma de comida caliente le haría agua a la boca a Sofía. Hoy, su estómago se retorció en un nudo duro y tenso. Las náuseas, alimentadas por la adrenalina y el puro agotamiento, le treparon por la garganta. Declan tomó un plato, agarró un tenedor y caminó de vuelta hacia la cama. Se lo ofreció. Come. Sofía miró el plato, huevos revueltos, tocino grueso, tomates asados. Era más comida de la que normalmente comía en 2 días. No tengo hambre. No pregunté si tenías hambre, dijo Declan con suavidad. No bajó el plato. Dije, come. Tu azúcar en sangre está por el suelo. Parece que vas a desmayarte otra vez. Y si lo haces, no te voy a cargar hasta un hospital. Sofía apretó los dientes. Le arrebató el plato de la mano, con cuidado de no rozar sus dedos. Lo puso sobre su regazo, mirando fijamente los huevos. Declan caminó de vuelta a la mesa, se sirvió una taza de café negro y se recargó contra el marco de la ventana. Tomó un sorbo lento, observándola por encima del borde de la taza. Sofía tomó el tenedor. Su mano temblaba. Odiaba eso, pero no podía detener el temblor fino en sus dedos. Logró llevarse un pedazo de pan tostado a la boca. Sabía a ceniza, pero masticó mecánicamente y se lo tragó. 80 horas, dijo Declan de pronto, rompiendo el pesado silencio. Sofía se detuvo, el tenedor suspendido sobre el plato. ¿Qué? Dijiste que trabajas 80 horas. Pero mi gerente de nómina lleva un control estricto. No autoriza horas extras sin mi firma. Lo que significa que estás cubriendo turno fantasma. Sofía dejó el tenedor. El filo cínico que mantenía afilado para las calles volvió a la vida. Intercambio gafetes con el personal de noche. María necesita estar en casa con sus hijos, así que yo tomo sus turnos y ella me da el efectivo. Los pisos quedan limpios, ¿no? Declan no parpadeó. Eso evade mis protocolos de seguridad. Necesito saber exactamente quién está en mi casa en todo momento. Estoy fregando zócalos, señor Walsh. No plantando micrófonos. Sofía cruzó los brazos sobre el pecho, arrepintiéndose de inmediato del movimiento, que tensó la tela de su uniforme sobre sus hombros adoloridos. Si quiere despedirme por eso, hágalo. Deje de jugar este juego. Si quisiera despedirte, Reed, ya estarías caminando bajo la lluvia ahora mismo. Declan puso su taza de café en el marco de la ventana. Cruzó los brazos, reflejando la postura de Sofía, aunque en él el gesto se veía completamente depredador. ¿Te escondes de algo, o estás pagando una deuda? Nadie friega sangre de un piso de madera a las 3 de la mañana solo para pagar la renta. A Sofía se le cortó la respiración. Miró hacia otro lado, fijando la vista en el patrón intrincado del edredón. Declan tenía razón, y le aterraba que pudiera leerla con tanta facilidad. Come los huevos, dijo Declan, su tono suavizándose una fracción, aunque el mandato seguía intacto. Luego duerme. La puerta está sin seguro. Pero si te encuentro abajo con un trapeador en la mano antes de la próxima semana, no te voy a dar vacaciones pagadas. Te voy a sacar yo mismo. Se apartó del marco de la ventana y caminó hacia la puerta. ¿Por qué le importa?, preguntó Sofía, su voz quebrándose levemente en la habitación vacía. Declan se detuvo con la mano en la perilla de bronce. Miró hacia atrás. Las sombras del pasillo recortaban los ángulos duros de su rostro. Eres parte del mobiliario de mi casa, dijo con frialdad. Y espero que mi mobiliario funcione bien. Salió y cerró la puerta. El estudio estaba en el ala opuesta, una habitación construida enteramente de caoba oscura, cuero y vidrio insonorizado. Declan estaba sentado tras el enorme escritorio, frotándose el pulgar con fuerza contra la sien.
La migraña había vuelto, palpitando con un ritmo constante y vengativo. La puerta se abrió sin tocar. Solo una persona en la organización tenía ese privilegio. Finn entró a la habitación, arrojando una delgada carpeta de manila al centro del escritorio de Declan. Finn era delgado, vestía con precisión, y poseía el aire relajado y casual de un hombre muy cómodo cometiendo violencia. Sophia Reed, dijo Finn, dejándose caer en una de las sillas de visita y estirando sus largas piernas. 24 años. Antecedentes limpios. Sin vínculos con los O'Connor. Sin conexiones con los muelles. Solo una civil. Declan abrió la carpeta. La primera página era una copia de su licencia de conducir. Sophia se veía más joven en la foto, el rostro más lleno, ausentes las sombras del agotamiento bajo los ojos. ¿Y la deuda?, preguntó Declan, sus ojos recorriendo el reporte de antecedentes. Es fea, dijo Finn, echando la cabeza hacia atrás. Tenía una hermana mayor. Leucemia. Sin seguro médico. La hermana murió hace 8 meses, pero antes, se les acabaron las opciones convencionales. Sophia firmó como avalista de un préstamo para pagar tratamientos experimentales en una clínica privada. Declan pasó la página. Se detuvo en una hoja de contabilidad que Finn había obtenido de un contacto en la sombra. Miró el nombre en la parte superior de la columna, Tommy Sushivan. Declan soltó una exhalación lenta y cortante. Tommy Sushivan era un prestamista de medio pelo que operaba en el lado sur, un carroñero de bajo nivel. Prestaba dinero a personas desesperadas con intereses imposibles. Y cuando no podían pagar, los exprimía por sus bienes o, peor, los forzaba a entrar en sus negocios menos legítimos. ¿Cuánto?, preguntó Declan. 80.000 sobre papel. Pero con el interés de Sushivan, está pagando 3.000 al mes solo para evitar que le rompa las piernas. Ni siquiera está tocando el capital. Trabaja 3 empleos, Declan, el puesto de sirvienta aquí, un restaurante en la calle Cuarta, y turno nocturno reponiendo mercancía en un supermercado. Es una máquina. Declan miró fijamente los números. La sensación extraña e incómoda en su pecho volvió. No era empatía. Él no hacía empatía. Era agresión territorial. Sophia Reed trabajaba en su casa. Fregaba sus pisos. Se había desmayado en su alfombra. Y algún matón de tercera del lado sur la estaba llevando a la ruina, drenándola mientras ella sangraba sobre las alfombras persas de Declan. Ofendía su sentido del orden. Sushivan se está poniendo audaz, dijo Declan en voz baja, cerrando la carpeta. Finn levantó una ceja. Sushivan no sabe que trabaja aquí. Está contratada por una agencia. Es coincidencia. No creo en las coincidencias. Declan se puso de pie, caminando hacia el pequeño bar de la esquina para servirse 2 dedos de whisky. Sushivan ha estado empujando su territorio de cobros hacia el norte. Está poniendo las manos sobre gente en mi distrito. Finn se enderezó, la postura relajada desapareciendo. ¿Quieres que mande un mensaje? No. Declan tomó un sorbo del whisky, dejando que el ardor cortara a través de la fatiga. Quiero que compres el papel. Finn parpadeó. Comprar la deuda de Sophia Reed. El capital completo. Págale. Dile que si alguna vez la contacta, o si vuelve a poner un pie al norte del río, le clavaré personalmente las manos a su propio escritorio. Declan, no somos una organización de caridad. Si compras la deuda, tú la sostienes. ¿Qué vas a hacer? ¿Embargarle el sueldo a una sirvienta por los próximos 30 años? Solo hazlo, Finn. El tono de Declan no admitía discusión. Era la voz que terminaba conversaciones y empezaba guerras. Finn levantó las manos en señal de rendición, poniéndose de pie. Considéralo hecho. Sushivan se va a orinar encima cuando vea la transferencia. Se detuvo en la puerta, mirando de nuevo a su jefe. ¿Sabes? Si querías despedirla por trabajar 80 horas, hay formas más baratas de hacerlo. No está despedida, dijo Declan, dándole la espalda para mirar por la ventana. Tengo un nuevo puesto para ella. Sophia despertó en total oscuridad. Por un segundo aterrador, no supo dónde estaba. Se arrastró hacia atrás, las manos enredándose en el edredón grueso, el corazón golpeando contra sus costillas.
Luego el olor a detergente de ropa costoso y lluvia lejana la golpeó, y los recuerdos de la mañana regresaron en oleada. Buscó a tientas la lámpara de noche, encendiéndola. La luz suave y cálida iluminó la impecable habitación de huéspedes. La charola de comida había desaparecido. En su lugar, una pila de ropa perfectamente doblada descansaba sobre la mesa de vidrio. Sofía sacó las piernas de la cama. El cuerpo le dolía, pero el dolor punzante en la columna se había reducido a un latido manejable. Revisó el pesado reloj de bronce en la repisa, 8 de la noche. Había dormido más de 12 horas. No dormía 12 horas seguidas desde que era adolescente. Caminó hacia la mesa. La ropa era sencilla, un pantalón oscuro de talle alto, un suéter suave de cachemira gris, y ropa interior limpia con las etiquetas todavía puestas. Bajo la ropa había una nota escrita con letra afilada y agresiva: ducha. Vístete. Oficina. DW. Sofía miró fijamente la nota. Su cerebro cínico analizó la situación. Estaba descansada, lo que significaba que podía correr. La casa era enorme. Conocía las salidas de servicio. Pero correr significaba volver a su apartamento congelado, enfrentar a los cobradores de Sushiban el viernes, y perder el trabajo mejor pagado que había tenido jamás. No tenía opción. La pobreza era una jaula, y Declan Walls acababa de ofrecerle una versión ligeramente más grande y acolchonada de la misma. Se duchó en el baño de la suite. La presión del agua era increíble, lo suficientemente caliente como para ponerle la piel rosada y derretir la tensión que le quedaba en los hombros. Usó un jabón pesado con aroma a cedro que encontró en la regadera de vidrio, evitando el espejo al salir. No quería ver el vacío en su propia mirada. Se vistió rápido. La ropa le quedaba perfecta, lo que la inquietó profundamente. La cachemira era ridículamente suave contra su piel, un contraste marcado con el poliéster áspero y rígido de su uniforme de sirvienta. Sofía salió de la suite de huéspedes. La casa estaba tranquila, el personal de la noche moviéndose en silencio por los pisos de abajo. Sabía dónde quedaba la oficina. Nunca había entrado, pero conocía las pesadas puertas de roble al final del corredor del ala oeste. Se quedó parada afuera, tomó aire y tocó 2 veces. Adelante. Sofía empujó la puerta. La oficina estaba iluminada tenuemente por una sola lámpara de escritorio. Declan estaba sentado detrás del escritorio, sin saco, las mangas remangadas hasta el codo, revelando cicatrices gruesas que envolvían su antebrazo izquierdo. Estaba revisando una pila de papeles. No levantó la vista de inmediato. Dejó que ella se quedara parada ahí, dejando que el silencio se extendiera, estableciendo la dinámica. Finalmente cerró un archivo y se recostó en la silla. La miró, realmente la miró. Sus ojos recorrieron desde el dobladillo del pantalón hasta el suéter gris, deteniéndose una fracción de segundo en su cuello antes de encontrarse con sus ojos. Siéntate, dijo, señalando la silla de cuero frente a él. Sofía caminó hacia adelante, sus pasos amortiguados por la alfombra gruesa. Se sentó, manteniendo la espalda rígida, las manos apretadas fuertemente sobre su regazo. Compré tu deuda, dijo Declan. No lo suavizó. Soltó la bomba con la indiferencia casual de un hombre hablando del clima. Sofía dejó de respirar. La sangre le rugió en los oídos. ¿Qué hizo qué? Declan empujó un solo papel hacia ella, cruzando el escritorio. Era un documento de liberación, sellado y firmado por la empresa de Tommy Sushiban. El saldo estaba marcado en 0. Sushiban está fuera del panorama, continuó Declan, su voz baja y firme. No te va a llamar. Sus cobradores no van a aparecer en tu apartamento. Los 80.000 desaparecieron. Sofía miró fijamente el papel. No lo tomó. Sabía que no debía creer en milagros. Los milagros eran solo trampas puestas por gente con mejor ventaja. ¿Por qué? Preguntó, la voz temblándole a pesar de su férreo control. Usted no me conoce. Soy una sirvienta. Eras una sirvienta, corrigió Declan. No empleo sirvientas que le deben dinero a prestamistas de mala muerte. Eso las hace vulnerables al soborno. Eso las convierte en un riesgo de seguridad en mi casa. Entonces me despidió pagando $80.000. Sofía soltó una risa amarga, sin humor.
Sé cómo funciona esto, señor Walsh. Hombres como usted no hacen favores. ¿Qué le debo ahora? Declan se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en el escritorio. El espacio entre ellos de pronto se sintió increíblemente pequeño. Me debes exactamente lo que pagué, dijo Declan. Pero yo no cobro interés y no rompo piernas. ¿Cómo se supone que le pague si no tengo trabajo? No dije que no tuvieras trabajo. Dije que ya no eres sirvienta. Declan sacó otra carpeta de un cajón y la abrió. Esta casa es demasiado grande. Mi personal es demasiado numeroso. No confío ni en la mitad de la gente en mi nómina. La señora Gabel es competente, pero chismea con las cocineras. Necesito a alguien que sepa ser invisible. Alguien que note cuando las cosas están fuera de lugar. Sofía frunció el ceño, su confusión luchando contra su sospecha. Quiere que espíe a su personal. Quiero que administres mis aposentos privados, respondió Declan con suavidad. Mi oficina, mi habitación, el ala segura, áreas que el personal general tiene prohibido pisar. Tú las limpiarás. Las organizarás. Reportarás directamente a mí, y solo a mí. A cambio, tu salario se triplica. Una parte irá a tu deuda cada mes hasta que quede saldada. Sofía lo miró fijamente. Era una tabla de salvación. Una tabla de salvación masiva, imposiblemente gruesa, lanzada a una mujer que se ahogaba. Pero la cuerda estaba amarrada a un tiburón. ¿Por qué yo? Preguntó en voz baja. Podría contratar a alguien profesional, alguien con autorización de seguridad. Declan miró las manos de Sofía, todavía apretadas fuertemente sobre su regazo. Recordó el agarre desesperado y férreo que ella había tenido sobre su muñeca esa mañana. Recordó la piel en carne viva y descarapelada de sus nudillos. Porque te quedaste dormida en un piso de madera rodeada de cloro en lugar de pedir un descanso, dijo Declan, su mirada regresando de golpe a los ojos de Sofía. Tienes instinto de supervivencia, Sofía. Respeto la supervivencia, y confío más en una cínica que en un profesional cualquier día de la semana. Sacó una pluma negra del bolsillo y la puso sobre el contrato que había colocado junto al documento de liberación de Sushivan. Fírmalo, ordenó Declan con suavidad. Muda tus cosas de ese apartamento helado a las habitaciones del personal aquí. Deja de matarte trabajando por gente a la que no le importa si mueres. Sofía miró la pluma. Miró al hombre que se la ofrecía. Era peligroso. Era letal. Era el jefe de un imperio criminal. Pero en ese momento, era lo único que se interponía entre ella y el abismo. Lentamente, Sofía extendió la mano. Sus dedos rozaron el metal frío de la pluma. No apartó la mirada de los ojos azules y helados de Declan mientras jalaba el contrato hacia ella. Estaba cambiando un monstruo por otro, pero al menos este le daba cachemira y una cama caliente. Le quitó el capuchón a la pluma y firmó su nombre. La transición de las habitaciones del servicio hacia el ala principal fue como cruzar una frontera invisible hacia otro país. Abajo, la casa era una colmena de energía silenciosa y ansiosa, sirvientas susurrando en español e inglés, el traqueteo de lavaplatos industriales, el olor agudo del cloro comercial. Arriba, el silencio era absoluto. Sofía se mudó a una habitación adyacente a la oficina privada de Declan. Estaba pensada para una ayuda de cámara, un puesto que Declan aparentemente nunca había llenado. La cama era matrimonial, el colchón grueso y firme. Había una ventana que daba a los jardines cuidadosamente podados, no al muro de ladrillo de un callejón. Durante las primeras 3 noches, Sofía despertó cada 2 horas en frío sudor, esperando que la otra sombra cayera. Esperaba un toque en la puerta, exigiendo pago en una moneda más oscura que la limpieza. El toque nunca llegó. En cambio, se estableció una rutina extraña y solitaria. Sofía ya no era un fantasma que rondaba la casa. Era el fantasma que rondaba a Declan Walsh. Sus instrucciones eran simples, entregadas en un memo escrito a máquina que dejaban en su pequeño escritorio: limpia la oficina, la recámara principal, el gimnasio privado y la biblioteca secundaria. Hazlo cuando no esté ahí. No toques nada en la caja fuerte. Tira cualquier vaso que no esté completamente vacío. El trabajo en sí le tomaba menos de 4 horas al día. Comparado con sus antiguas semanas de 80 horas, se sentía como un retiro anticipado. Pero el peso psicológico del puesto era inmensamente mayor.
Ahora estaba dentro de la fortaleza. Veía las grietas en los muros. Sofía aprendió la forma de la vida de Declan a través de las cosas que dejaba atrás. Aprendió que prefería una marca específica de whisky, no por el sabor, sino porque le quemaba la garganta lo suficiente como para mantenerlo despierto. Aprendió que caminaba de un lado a otro cuando estaba enojado, dejando indentaciones tenues y repetitivas en la alfombra mullida cerca de la ventana. Aprendió que poseía un arsenal de trajes a medida, pero a menudo dejaba los sacos tirados en el piso, el forro de seda cargando el olor tenue a pólvora y humo de puro rancio de reuniones en la trastienda. Y aprendió que se estaba desangrando, no físicamente, sino mentalmente. Era un martes por la noche, casi la 1 de la mañana. Sofía estaba en la oficina de Declan puliendo el escritorio de caoba. Pensaba que él había salido. El equipo de seguridad no había señalado su regreso. Tarareaba en voz baja, un hábito que había heredado de su hermana fallecida, pasando un paño de microfibra sobre la pesada lámpara de bronce. La pesada puerta de roble se abrió sin hacer ruido. Sofía se congeló, la mano suspendida sobre la madera. Declan estaba de pie en el umbral. Se veía destrozado. Su corbata había desaparecido, los 3 primeros botones de la camisa desabrochados. Un moretón oscuro y feo florecía a lo largo de su mandíbula izquierda, desapareciendo dentro de su cuello. No la miró. Caminó directo al bar, se sirvió una medida generosa de whisky y se lo bebió de un solo trago fluido. Me disculpo, señor, dijo Sofía, su voz cayendo al registro tranquilo y profesional. Pensé que había salido de las instalaciones. Me voy. Declan se sirvió otro vaso. Finalmente giró la cabeza. Sus ojos azules y helados estaban inyectados de sangre, el agotamiento colgando de él como un abrigo mojado. Quédate, dijo. La palabra salió áspera, raspando su garganta. Sofía dudó. Apretó el paño de microfibra en la mano. ¿Necesita que limpie algo? No. Caminó hacia el sillón de cuero detrás del escritorio y se dejó caer en él. El cuero gimió bajo su peso. Apoyó los codos sobre la madera pulida que ella acababa de limpiar y hundió el rostro en sus manos grandes. Solo quédate. No hables. Solo sigue haciendo lo que estabas haciendo. Sofía se quedó completamente inmóvil por un largo momento. Cada instinto de supervivencia que había forjado en el lado sur le gritaba que saliera de la habitación. No te quedas en una jaula con un depredador herido. Retrocedes despacio y cierras la puerta con seguro. Pero al mirarlo, no vio al jefe implacable de una organización criminal. Vio a un hombre desmoronándose bajo el peso de su propia gravedad. Ella conocía esa sensación. Había vivido exactamente ese estado de presión asfixiante durante 2 años, mientras su hermana moría. Se volvió hacia los estantes de libros. No tarareó, pero retomó el sacudido, sus movimientos lentos y deliberados. El silencio en la habitación se extendió. No era el silencio pesado y opresivo del miedo. Era el silencio agotado y hueco de una sala de espera de hospital. Durante 30 minutos, los únicos sonidos fueron el deslizar suave del paño de Sofía contra los lomos de madera de los libros viejos y el ritmo profundo y entrecortado de la respiración de Declan. Cuando finalmente terminó con la pared del fondo, se dio la vuelta. Declan estaba dormido en la silla, la cabeza apoyada sobre sus antebrazos, el rostro vuelto hacia otro lado. El vaso de whisky descansaba intacto junto a su codo. Sofía caminó en silencio hacia el escritorio. Miró el brillo intenso de la lámpara del escritorio iluminando directamente el costado de su rostro. Lenta, cuidadosamente, se estiró y la apagó, sumiendo la oficina en la suave luz azul de la luna que se filtraba por las ventanas. No lo despertó. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí. A la mañana siguiente, cuando volvió a limpiar, la oficina estaba vacía. Pero en el centro del escritorio, justo donde ella había estado puliendo, había una caja blanca e impecable de una pastelería a 3 pueblos de distancia. Dentro había una sola y perfecta rebanada de pastel de vainilla. No había nota. No hacía falta. Era un reconocimiento silencioso de un secreto compartido. Él la había dejado ver lo débil, y ella no había huido. El ritmo tranquilo de su extraña coexistencia se hizo añicos 2 semanas después. Era un viernes por la noche, de esas noches en que la ciudad se siente pesada, cargada de violencia inminente.
La humedad era sofocante, nubes grises espesas atrapando el calor contra el pavimento. La tormenta estalló a medianoche, desatando un aguacero torrencial que martillaba contra el vidrio reforzado del ala principal. Sofía estaba despierta. El trueno hacía imposible dormir, pero era más que el clima. La casa se sentía distinta esa noche. Los guardias de seguridad patrullando el terreno se habían duplicado. Las pesadas puertas de acero al frente de la mansión habían quedado cerradas desde el atardecer. Finn, el segundo al mando de Declan, había estado caminando de un lado a otro en los pasillos inferiores con un rifle de asalto cruzado sobre el pecho. La facción O'Connor ya no solo estaba probando límites. Habían cruzado la línea. A las 2:15 de la madrugada, el elevador privado que conectaba directamente el garaje subterráneo con la suite principal se activó. El zumbido silencioso de la maquinaria vibró a través del piso de madera de la habitación de Sofía. Ella se incorporó en la cama, poniéndose encima una bata gruesa de algodón. Entreabrió la puerta, asomándose al pasillo oscuro. La puerta del elevador se deslizó abierta con un tintineo suave. Declan salió. No caminaba, se arrastraba. Su brazo izquierdo estaba envuelto con fuerza alrededor de su torso, la postura encorvada. Las alfombras del pasillo absorbían el sonido de sus pasos pesados y arrastrados. Sofía salió de su habitación, la cautela cínica anulada por un pico inmediato y visceral de adrenalina. «Señor Walsh», llamó en voz baja. Declan se detuvo, la cabeza girando hacia ella. Bajo la iluminación tenue de emergencia del corredor, su rostro estaba completamente drenado de color, blanco y cerúleo. Su saco oscuro había desaparecido. Su camisa blanca abotonada estaba completamente empapada del lado izquierdo, pegada a su torso en una masa espesa, oscura y viscosa. Era sangre. Tanta sangre que goteaba sobre la madera, formando un patrón constante y rítmico. «Vuelve a la cama, Sofía», gruñó, la voz tensa de agonía. Dio otro paso hacia su habitación, la bota resbalando levemente en una gota de su propia sangre. Se sostuvo pesadamente contra el muro, dejando una huella de mano oscura y borrosa en el papel tapiz impecable. Sofía no volvió a la cama. Se movió rápido, cerrando la distancia entre ellos. «Está sangrando», dijo, afirmando lo horrorosamente obvio. Extendió las manos, flotando cerca de él, sin saber dónde tocarlo sin causarle más dolor. «Necesito llamar a los guardias del perímetro. Necesitamos a Finn». «No», siseó Declan. Agarró la muñeca de Sofía, su agarre sorprendentemente débil, temblando con violencia. «Nada de doctores. Nada de Finn. Nadie». «Te vas a desangrar en tu propio pasillo», replicó Sofía, su miedo afilándose en enojo. «No voy a limpiar tu cadáver». «Cierra el elevador», ordenó, sus ojos perdiendo el foco por un segundo antes de forzarlos de nuevo hacia el rostro de ella. «El código es 0409. Ciérralo. Luego trae la bolsa negra de debajo del lavabo de mi baño». Se empujó del muro y se tambaleó hacia su habitación, cerrando de una patada la pesada puerta tras él. Sofía se quedó congelada exactamente 2 segundos. Luego su pragmatismo forjado en la calle tomó el control. Corrió hacia el panel del elevador, marcó el código, y escuchó cómo los pesados cerrojos se activaban dentro del hueco. Se dio la vuelta y corrió hacia la habitación principal. Declan estaba sentado en el borde de la cama enorme, la cabeza colgando entre las rodillas, respirando en jadeos húmedos y superficiales. Sofía corrió al baño principal, cayendo de rodillas y abriendo de golpe los gabinetes bajo el lavabo de mármol. Encontró la bolsa de trauma de lona negra, pesada y llena hasta el tope. La arrastró hacia afuera y la llevó a la recámara, dejándola caer al piso frente a él. «Quítate la camisa», ordenó. No sonaba como una sirvienta. Sonaba como la mujer que había discutido con departamentos de facturación médica y había sostenido a su hermana a través de un dolor que llegaba hasta los huesos. Declan la miró. Sus labios se apretaron en una línea blanca y delgada. Fue por los botones de su camisa, pero sus dedos estaban resbalosos de sangre y temblaban demasiado como para manejar los pequeños discos de plástico. «Alto», dijo Sofía. Dio un paso entre sus rodillas, abandonando por completo los límites de sus roles. Agarró el cuello de la camisa arruinada y lo rasgó, los botones saltando y esparciéndose por el piso. Le arrancó la tela empapada de los hombros y la arrojó a la alfombra. La herida era fea.
No era un balazo, lo que trajo una breve ola microscópica de alivio. Era una laceración irregular y profunda que corría horizontalmente por su costado izquierdo, justo debajo de las costillas. Parecía una herida de cuchillo, arrastrada con fuerza y profundidad. La carne estaba abierta, un carmesí oscuro brotando y derramándose sobre su cintura. Es profunda, dijo Sofía, su voz sorprendentemente firme a pesar de la bilis que le subía por la garganta. Abrió el cierre de la bolsa de trauma, sus manos volando sobre los suministros ordenadamente organizados. No soy doctora. No sé coser. No lo necesitas, gruñó Declan, aferrándose al borde del colchón hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Solo límpiala, empácala, cúbrela con cinta. El sangrado se detiene si le pones presión. Sofía tomó una botella de solución salina estéril y un grueso paquete de gasas. Esto va a arder. Hazlo. Le quitó el tapón a la solución salina y la vertió directamente sobre la herida. Todo el cuerpo de Declan se puso rígido. Un gruñido bajo y feroz se le escapó de la garganta, los ojos poniéndose en blanco levemente, la mano libre disparándose para agarrar la cadera de Sofía con un apretón que dejaría moretón, aferrándose a ella para anclarse contra el dolor. Sofía se estremeció, pero no se apartó. Cerró la mandíbula y presionó un grueso rollo de gasa directamente contra la laceración, aplicando presión brutal y constante. Sigue respirando, ordenó, la voz temblándole ahora. Inclinó su peso sobre las manos, presionando la herida. No te desmayes. No puedo levantarte. La cabeza de Declan cayó hacia adelante, apoyándose pesadamente contra el estómago de Sofía. Su respiración era caliente y errática a través del algodón delgado de la bata de ella. No soltó su cadera. Su agarre era un ancla que lo mantenía consciente. Durante 10 minutos agonizantes, el único sonido en la habitación fue el estruendo violento de los truenos afuera y la respiración desesperada de ambos dentro. Sofía observó cómo la sangre traspasaba la gasa blanca, manchando sus propias manos, cubriendo sus muñecas. Era el mismo olor metálico a cobre que había fregado de los pisos semanas atrás. Pero esta vez no era un desastre anónimo. Era él. Bien, susurró Sofía, aflojando lentamente la presión. Bien, se está deteniendo. Tomó un tubo de pegamento quirúrgico y cierres tipo mariposa de la bolsa. Sus manos estaban cubiertas de la sangre de él, resbalando ligeramente mientras trabajaba. Pinzó los bordes irregulares de la herida, sellándolos con el pegamento, luego lo fijó con cinta con precisión violenta. Envolvió un grueso vendaje de presión completamente alrededor del torso de Declan, jalándolo con fuerza. Cuando finalmente dio un paso atrás, sus rodillas cedieron levemente. Se dejó caer al piso, sentándose sobre sus talones, mirando sus manos empapadas de sangre. Declan se dobló hacia adelante, los codos apoyados sobre las rodillas. El color no había vuelto a su rostro, pero su respiración era más profunda, más regulada. Miró hacia abajo, hacia ella. Vio el temblor violento sacudiendo sus hombros, la forma en que miraba la sangre en su propia piel como si no pudiera comprenderla. Lentamente, con dolor, se agachó. No le importó la sangre. Atrapó las muñecas de Sofía, jalando sus manos lejos de su rostro. Mírame, dijo con voz ronca. Sofía arrastró la mirada hacia arriba, encontrándose con la de él. Lo hiciste bien, dijo Declan en voz baja. El jefe implacable y aterrador del sindicato había desaparecido. El hombre sentado en la cama era solo carne y hueso, despojado por la violencia y la supervivencia. Me salvaste la vida. Sofía soltó una risa húmeda y entrecortada, una lágrima finalmente rompiendo y trazando un camino por su mejilla. Solo no quería tener que sacarte con esponja de la alfombra. Un fantasma tenue de sonrisa tocó la comisura de la boca de Declan. No soltó sus muñecas. La atrajo un poco más cerca, apoyando su frente contra la de ella. Olía a sudor, a hierro y a lluvia. Gracias, Sofía. El colapso de adrenalina los golpeó a ambos simultáneamente, una manta pesada y sofocante que apagó la energía que quedaba en la habitación. Sofía se apartó primero. Se puso de pie, las piernas sintiéndose de plomo. Fue al baño, abrió el agua caliente y se restregó las manos hasta que la piel quedó en carne viva y rosada, viendo el rojo diluido y oscuro girar por el desagüe de mármol. Tomó una toallita húmeda y tibia y volvió a la recámara. Declan no se había movido.
Seguía sentado en el borde de la cama, mirando fijamente la pared del fondo. El analgésico que ella lo había obligado a tomar de la bolsa de trauma finalmente estaba haciendo efecto, opacando sus ojos y aflojando las líneas tensas alrededor de su boca. Sofía se paró frente a él. Le limpió con cuidado la sangre embarrada de la mandíbula, luego limpió la marca oscura de la mano que él mismo se había dejado en el brazo. Él la dejó hacerlo, sus ojos siguiendo sus movimientos con un enfoque pesado y perezoso. Necesitas recostarte, dijo Sofía, arrojando la toallita arruinada sobre la pila de ropa ensangrentada. Si me recuesto, arrastró las palabras de Clan, no voy a despertar si llegan a romper las puertas. Finn está abajo, contraatacó Sofía, su voz firme. Las puertas están cerradas. El elevador está muerto. Nadie va a subir esta noche. Recuéstate. Declan la miró. Las defensas que normalmente protegían su mente estaban completamente comprometidas por los narcóticos y la pérdida de sangre. No puedo. Si cierro los ojos, todo se derrumba. Todo el maldito peso se me viene encima. El corazón de Sofía dolió. Fue un dolor agudo, desconocido. Había pasado 2 años endureciéndose contra la empatía, construyendo un muro cínico para sobrevivir al peso aplastante de su propia pobreza. Pero mirando al hombre más poderoso y peligroso de la ciudad, se dio cuenta de que eran exactamente iguales. Ambos eran Atlas, sosteniendo un cielo que constantemente intentaba aplastarlos. Él solo tenía mejores trajes. No se va a derrumbar, dijo Sofía con suavidad. Extendió la mano, colocándola plana y limpia contra el hombro sano de Declan. Empujó suave pero firmemente. Estoy aquí. Yo vigilo la puerta. Declan resistió por una fracción de segundo, su paranoia arraigada peleando contra la orden. Luego la pelea simplemente se le escapó del cuerpo. Dejó que ella lo empujara hacia atrás. Siseó de dolor cuando su espalda golpeó el colchón, el rostro contorsionándose antes de acomodarse en una máscara pálida y agotada. Sofía jaló el edredón pesado hacia arriba, cubriéndolo hasta el pecho. Se dio la vuelta para recoger la bolsa de trauma y la ropa ensangrentada, con la intención de llevarlas al ducto del incinerador en el pasillo. Mientras se alejaba, una mano se cerró alrededor de su muñeca. No era un agarre desesperado y aplastante como el que ella le había infligido semanas atrás en la habitación de huéspedes. Era débil. Era una pregunta, no una exigencia. Sofía miró hacia atrás. Los ojos de Declan estaban medio cerrados, luchando una batalla perdida contra las drogas y el cansancio. No te vayas, susurró. Sofía miró la pesada puerta de roble. Miró la sangre en la alfombra. Miró al hombre que la mantenía atada a la tierra. Recordó la forma en que él se había sentado en el sillón de terciopelo mientras ella dormía, cuidándola cuando estaba en su momento más bajo, más vulnerable. Él no la había dejado enfrentar la oscuridad sola. Sofía no apartó la mano. Se dio la vuelta hacia la cama. No arrastró el sillón. Se quitó las pantuflas y subió al colchón enorme. Se recostó con cuidado de lado, mirando hacia él, manteniendo una distancia segura de su torso vendado. Los ojos de Declan se cerraron en el momento en que su peso se asentó sobre la cama. No la acercó, y no intentó cerrar la brecha entre ellos. Simplemente mantuvo los dedos flojamente enroscados alrededor de la muñeca de Sofía, una confirmación física de que no estaba solo en la habitación vacía y cavernosa. Estoy aquí, susurró Sofía hacia la oscuridad silenciosa. Duerme, Declan. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Declan exhaló un suspiro largo y profundo, la tensión abandonando su cuerpo por completo. En minutos, el ritmo entrecortado y doloroso de su respiración se suavizó hasta convertirse en el arrastre lento y constante de un sueño genuino, reparador. Sofía se quedó ahí tendida, observando cómo subía y bajaba su pecho. Estaba atrapada. Estaba atada a un hombre que vivía en un mundo de violencia y sangre. Un hombre que había comprado su vida con una sola firma. Debería estar aterrada. Debería estar planeando su escape. Pero mientras yacía en la oscuridad, sus dedos rozando ligeramente los nudillos de él, Sofía Reed se dio cuenta de una verdad aterradora: no quería salir de la jaula. Por primera vez en años, se sentía segura. Y que Dios ayudara a cualquiera que intentara romper los barrotes. Así es como se difumina la línea entre una rehén y una salvadora, ¿no es cierto? Sofía pensó que estaba cambiando un monstruo por otro,
pero resulta que el monstruo solo necesitaba a alguien que le quitara las espinas de las garras. Ahora, la sangre ya se derramó y los muros están cayendo. Su vínculo está sellado. Pero la facción O'Connor no se va a ir así nada más. ¿Qué pasa cuando el sindicato se dé cuenta de que la mayor debilidad de Declan Walls duerme justo a su lado? Si quieres ver las consecuencias explosivas y descubrir si Sofía puede sobrevivir a la guerra de la mafia en la que acaba de meterse, dale like a este vídeo, suscríbete al canal, y dime en los comentarios, ¿tú te habrías quedado en esa habitación, o habrías corrido? Nos vemos en el próximo vídeo.